Bienvenidos a Historias con Impacto, donde exploramos juntos cómo las soluciones innovadoras están transformando nuestro mundo. En Impact Solution Center creemos que un futuro mejor es posible, así que acompáñanos en este viaje donde compartimos historias inspiradoras de cambio. Hoy tenemos a Raúl González, fundador y CEO de Ecodicta, y él mismo se define define a Ecodicta como una plataforma de moda circular en torno a modelos de pago y uso de alquiler y suscripción de segunda mano. Entonces, dice que ha pasado de cero a facturar 500.000 euros y, se considera una persona, diría, del líder de impacto. Entonces, Raúl, bienvenido y cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cuál es tu comienzo en todo esto y qué te motivó a empezar con Ecodicta? Hola Alberto, pues muchísimas gracias, un placer estar hoy contigo y vamos a ello. Bueno, pues como bien has dicho, soy Raúl González, cofundador de Codicta junto a mi esposa Mercedes García. Y bueno, nosotros empezamos sobre 2018, teníamos claro que queríamos desarrollar algún tipo de modelo de impacto y nos centramos en moda por la presencia que tiene en el día a día de las personas y su capacidad transformadora. También veíamos como la industria de la moda era una de las más contaminantes. Algunas personas dicen que es la segunda más contaminante, otras las ponen en el top 5. Es difícil de medir por todos los impactos que tiene, pero bueno, digamos que es de las más contaminantes. Y veíamos que realmente en moda no se está avanzando como se está avanzando en otros sectores en su transformación. Hemos visto como, por ejemplo, pues el sector de la movilidad o de la automoción se está invirtiendo miles de millones en transformar la industria, se está cambiando. Y en moda vemos un poco que vamos con retraso respecto a la aplicación de la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. Entonces, a través del consumo, del impacto de nuestras clientas, de poder ayudar a las marcas con nuevas formas de pago por uso y de repensar la moda como una herramienta que nos puede ayudar a vivir mejor, que nos puede ayudar a reindustrializar Europa, que nos puede ayudar al fin y al cabo a transformar la sociedad o acompañar a la sociedad en la transformación hacia la era ecodigital que estamos viviendo, pues veíamos en 2018 que era una oportunidad. Es verdad que va un poco más lento de lo que nosotros creíamos por la necesidad que tenemos al final de transformar toda nuestra sociedad, de nuestro consumo, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo respiramos, cómo interactuamos con los demás, pero realmente creo que poco a poco se van dando pasos y lo que necesitamos un poco es también facilitar a las personas, a las clientas, a los ciudadanos, nuevas formas de consumo y de vivir que les permitan adoptar hábitos sostenibles en su día a día. Y ahí la moda, como es una herramienta de expresión personal y cultural de primerísima orden, a que si todo el mundo le gusta la moda o al menos tiene relación con la moda, hasta los que no le gusta la moda se tienen que vestir y expresan su personalidad a través de la vestimenta, pues puede ser una herramienta de cambio muy importante, ¿no? Totalmente. A mí siempre me ha parecido muy curioso y por eso te invité a este espacio, porque eh, el concepto de moda, cómo lo tenemos, entramos en ese consumismo y a mí lo primero que me inquieta, digamos, de tu persona como tal es qué te hizo clic en tu cabeza para decir, oye, me voy a enfocar aquí en este tema de sostenibilidad, de la moda sostenible. ¿Cómo crees o qué fue el detonante de todo esto? Bueno, pues empezamos un poco sin saber muy bien lo que hacíamos. Empezamos en la Escuela de Organización Industrial, en un coworking de aceleración que tenían en Alcobendas. Es verdad que habíamos estudiado un poco cómo otros modelos de pago por uso o alquiler estaban funcionando, sobre todo en países anglosajones. Veíamos un poco cómo en Estados Unidos el tema del alquiler y la segunda mano y en Inglaterra tenían bastante presencia, pero en España no. Y pensamos que al final, pues lo que pasa en Estados Unidos o Inglaterra, sobre todo en lo que son nuevos avances tecnológicos o nuevos modelos de negocios, terminan llegando aquí. Es verdad que, por ejemplo, pues tanto Airbnb como Uber tuvieron una trayectoria previa para instalarse en España, y creíamos que la moda de alquiler y demás pues iba a seguir el mismo camino que estos dos otros modelos que también están un poco basados en ese tema de la economía compartida, más que por la parte circular, por la economía compartida. Y al final vimos que podría ser posible crear un armario compartido, sobre todo porque veíamos esa espiral consumista que la gente ya ni disfruta. Se ha perdido esa conexión emocional que había con las prendas, la gente tiene los armarios llenos y no sabe qué ponerse, y el grave impacto medioambiental que tiene sobre los ecosistemas, ¿no? Entonces veíamos que había una posibilidad de cambio, que había una posibilidad
de un nuevo modelo de negocio que ayudará a transformar tanto los hábitos de las clientas como a las marcas. Y bueno, en eso estamos un poco, como decía antes, es un poco más lento de lo que nosotros creíamos. Es verdad que la pandemia trastocó todos los planes y todas las cosas. Antes de la prepandemia, en la prepandemia nosotros tuvimos un boom muy importante. Salimos bastante en tele y en medios de comunicación y eso nos hizo llegar a muchas personas. Con la pandemia como que se ha trastocado todo un poco y cuesta encontrar ahora cómo llegar a los clientes también, cómo llegar a las marcas. Eh, Realmente no sé si hay gente en el mundo ahora mismo que tiene las cosas claras en general, ¿no? Porque la pandemia como que ha sido un choque brutal para todos y como que se ha redefinido el mundo y por ahí pues nosotros estamos intentando hacernos hueco en este nuevo mundo, ¿no? Qué bueno, seguro que ya lo estáis consiguiendo y lo llegaréis a conseguir. Y claro, has comparado em, dos startups mundiales, pero que viene muy bien el concepto, ¿no? De Uber, de Airbnb, de esa economía compartida y cómo han evolucionado. Ahora que han pasado unos años podemos dar reflexiones de cómo ha sido y es que, claro, son sectores totalmente diferentes, ¿no? O sea, Sí, aunque va todo en línea, y esa que mencionabas, pero efectivamente uno pues va de un ritmo y el otro ha ido de otro, ¿no? El turismo sí, con tal, con el compartir y bueno, ahora dónde está Uber, dónde está Airbnb, es muy, muy diferente al inicio. Y todo venía de sí. un bien, ¿no? De una idea buena, está claro. Qué bueno. Sí, eso es al final un poco, nos hace reflexionar cómo la tecnología, yo creo que es neutra y depende de nosotros si la aprovechamos para mejorar la sociedad o para no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Airbnb, el turismo masivo puede ser una herramienta para transformar las sociedades o para acabar con las ciudades. Eso hay que decirlo claramente, porque muchos centros de ciudades con la carga cultural, personal y todo lo que había, pues con el turismo masivo se han eliminado. O sea, también hay que ver las externalidades negativas que tiene la tecnología, los nuevos modelos de negocio. Es importante todo conocerlo, ¿no? Y todo pensarlo estratégicamente y ver la tecnología como una herramienta que puede servir para hacer el bien o para que vivamos peor, ¿no? ¿Crees ahora, no estaba planteado en el guión, pero ya que lo sacas, ¿crees ahora que estos modelos, o bueno, más bien, obviamente estamos en el punto malo, ¿no? Ujú. De cada uno del uso de la tecnología que has mencionado, de cada sector. ¿Cómo crees que pudiera hacer el bien esa tecnología en el caso de Airbnb o de tal? ¿Cuál sería como ese escenario ideal? Que me interesa mucho saber esa visión tuya. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el tema del Airbnb, puede ser claro una forma de que las ciudades o los países que acogen este turismo masivo puedan utilizar ese dinero para desarrollarse en temas de innovación y startup, por ejemplo, con tasas turísticas o impuestos especiales que sirvan para reinvertir en la sociedad. Al final, tenemos que entender cómo las sociedades evolucionan y cómo la transición. Y ahí, por ejemplo, está el ejemplo de China. China empezó, en muchos casos, haciendo textil de bajo valor y a partir de ahí han ido reinvirtiendo y evolucionando y ahora no quieren hacer textil en general de bajo valor o están cambiando su modelo de negocio o más bien su modelo de país a través pero empezaron un poco con esa producción de textil barato. Y Airbnb también puede servir, o el turismo masivo en general, puede servir para agregar valor al país, si lo entendemos un poco, como una manera de conseguir dinero para reinvertir y diversificar en otros sectores, ¿no? Cosa que no se está haciendo en España. Al final hay que entender que el turismo masivo puede ser una bendición para el país porque entran muchas divisas o entra mucho dinero de repente al país sin necesidad de reinvertir o de invertir mucho en estructura o demás, porque al final los turistas vienen a España por algo que casi nos viene de otras generaciones o de la naturaleza, que es sol, playas, historia, y cultura y gastronomía, ¿no? No viene porque hayamos invertido o porque hayamos desarrollado el sector, que también, pero la materia prima la teníamos. Entonces, el turismo puede ser una fuerza que sirva para transformar la sociedad o nos podemos quedar con el turismo y no intentar diversificar estos sectores, ¿no? Al final es un poco cómo manejas las externalidades positivas y negativas que tiene cada industria y cada sector. Yo creo que ahí está un poco la clave y al final también el tener un debate crítico y amplio sobre lo que queremos ser como país, como sociedad y como personas
es un poco lo que nos va a llevar a tomar buenas o malas decisiones. Yo creo que aquí en España se está haciendo un poco las cosas, pues patadón para adelante y a seguir hasta que venga el siguiente y se coma los marrones, cuando realmente necesitamos pensamientos estratégicos y saber dónde nos queremos situar dentro de 20 años, ¿no? Que es un poco lo que necesitamos en un contexto de revolución industrial donde va a cambiar absolutamente todo. Entonces, si no tenemos estas cosas claras, pues va a ser muy difícil que podamos mantener los niveles de bienestar que hemos alcanzado en España y en Europa. Y yo creo que se está viendo claramente. Las empresas alemanas están cada vez más anunciando más despidos y eso afecta al núcleo de lo que es Europa. Y en España, pues el poder adquisitivo de los españoles en 20 años ha caído, a pesar de que el PIB total ha aumentado, ¿no? Entonces, si el poder adquisitivo cae, que al final es lo más importante para medir el bienestar de una sociedad, prácticamente, algo estaremos haciendo mal si estamos apostando solo por un turismo masivo, ¿no? Entonces, por ahí deberíamos empezar la reflexión. ¿Queremos que el turismo sea palanca para que podamos volver a ser punteros en otras industrias o queremos quedarnos con el turismo y ver un poco qué pasa el día de mañana, ¿no? Sí, totalmente. Bien, pasa todo por en reflexionar, o sea, darnos cuenta que no estamos en el camino correcto, hacer una introspección, análisis y eso cuesta, cuesta pensar que lo estamos haciendo mal y luego pues hacer una planificación estratégica. Yo estoy también totalmente de acuerdo de que, y no sabía ese concepto de China también, pero entiendo que como cualquier otro mercado o cualquier otra empresa, si lo pudiéramos comparar, lo que ha hecho China pues es, oye, tirar los precios al inicio, ya está establecido, todo el mundo le compra, todo el mundo sabe para qué está y ahora pues cambia el concepto y te dice, Sí, oye, pues ya tengo más calidad, ¿no? Es un poco, entiendo lo que habrán hecho, pues eso, emularlo dentro de lo que podemos hacer nosotros, teniendo ya algo de base muy bueno, ¿no? De esa sí, cultura y esa recurrencia de que vengan el turismo a España y decir, oye, ¿cómo lo podemos potenciar y hacerlo crecer sí. sosteniblemente, ¿no? Y además, si te fijas en los procesos de evolución de la sociedad, em, pues la primera chispa de la revolución industrial en cada país, tanto hace 2 siglos como en Inglaterra, como hace 40 años o 30 años en China, o en otros muchos países que pasan de ser de una economía agrícola mercantil, pero principalmente agrícola, a procesos industriales, la moda es de los primeros o el primer sector que ayuda a mejorar esa productividad y ayuda a desarrollar el país, ¿no? Eh, Tanto la revolución industrial en Inglaterra, que empezaron a comerse el mercado en la India y a producir telas de mejor calidad, o a producir telas y ropa con mayor eficacia económica, por así decirlo, más que de calidad. En China empezaron un poco también con esta parte de la industria textil, eh, recibiendo pues esas inversiones extranjeras que necesitaban para desarrollar las fábricas, para desarrollar apoyándose en esa mano de obra barata y a partir de ahí han ido creciendo y diversificando hacia otros sectores y vamos, ahora en el sector del automóvil posiblemente estén por delante de Europa, sobre todo en la parte de eléctrico, ¿no? Y luego vemos otros países como por ejemplo puede ser Bangladesh, que está sumido en una grave crisis política en el que también han tenido esa oportunidad, que es una oportunidad también, ¿no? De recibir inversión extranjera, de tener una economía que en principio está basada en el textil, pero no ha sabido dar el siguiente paso de diversificar su economía. Y al final se vio, por ejemplo, en el COVID. Si tú no diversificas tu economía, en España el COVID dio muy fuerte porque nos basábamos mucho en turismo y no había turismo. Luego es verdad que hubo un repunte muy gordo, incluso ahora hemos doblado el tema del turismo, pero por ejemplo en Bangladesh, que depende mucho del textil, cuando las empresas empezaron a cancelar pedidos a Bangladesh, tuvieron una zozobra que todavía llega hoy en día y el nivel político de Bangladesh ahora mismo es un sector muy complicado porque la sociedad vive peor y porque no han sabido diversificar esa riqueza o esos inputs económicos que han entrado en el país hacia otros sectores y se han basado un poco en, bueno, seguimos con la moda y ya veremos en un futuro. No han tenido esa visión política que, por ejemplo, en China sí la han tenido, a pesar de no ser un régimen homologable a las democracias europeas y todo lo que ello conlleva, pero han sabido sacar a su país de la pobreza, como hizo Inglaterra con la Revolución Industrial, basándose en una primera industrialización del textil, ¿no?
Sí, son desafíos que se han ido resolviendo algunos de una forma o de otra y fíjate que gran reflexión así más global, pero voy a reencauzar esto sobre ti. ¿Qué desafíos y qué retos te has encontrado cuando empezaste con Ecodicta? Bueno, yo creo que hubo muchos retos. Al final, cuando emprendes, tienes retos en el día a día, tienes aprendizajes, tienes un montón de problemáticas que tienes que resolver y al final, pues bueno, cuando optas por el camino del emprendimiento, es saltar a una piscina que no sabes si tiene agua o no. Y se trata de un poco de ir sacando las cosas en el día a día con visión de futuro. Pero si no te gustan los retos y las problemáticas, emprender no es lo tuyo. Yo conozco mucha gente que está cómodo con su sueldo, que está cómodo en grandes empresas, que tiene un buen nivel de vida y emprender pues les costaría salir de esa comodidad, porque al final sobre todo el emprender es un poco el manejar la incertidumbre de no saber dónde vas a estar mañana. Y además literal, no sabes si el día de mañana o en 6 meses cierra la empresa, si te toca hacer otras cosas, si tienes que pivotar el modelo de negocio, si te levantas con una idea tienes que desarrollarla rápido. Y yo creo que ese manejo de la incertidumbre y con el estrés que eso conlleva, pues ese es el principal reto del emprendimiento. Luego, pues hay los típicos, el tema de financiación, de llegar a los clientes, tejer alianzas con empresas, tener que saber un poco de todo sin saber nada, ser un poco un perfil generalista, eh, y demás. Pero yo creo que sobre todo es el manejo de la incertidumbre, el principal reto que tiene el emprendimiento, aparte de todos los que de los ya sabidos, la ineficacia del Estado, el tema de los impuestos, la dificultad que existe en España en general para emprender, la incomprensión de la sociedad, eh, son casi retos menores respecto a lo que es el manejo de la incertidumbre, que yo creo que es lo más complicado. Los seres humanos nos gusta estar cómodos y no somos unos animales que cambien mucho en general. No estamos muy adaptados a ese cambio, ¿no? Y la incertidumbre es un cambio constante. Es una Es esa situación de alerta y seguridad, de estar ¿verdad? continua. Sí. Exacto, esa seguridad que no se tiene, que no sabes qué va a suceder, que es ensayo y error y bueno, te enfrentas a eso, es lidiar. Yo totalmente de acuerdo, que eso es uno de los grandes retos que pasan todos y que supongo que tú obviamente no has sido una excepción y que comentas que has sufrido, efectivamente. Y viendo, volviendo a Ecodicta, cómo escribe, bueno, describe, que antes hemos estado hablando, obviamente, pero me gustaría así que definieras concretamente el propósito. ¿Cuál es describieras el objetivo, el propósito que tienes? Bueno, no sé si en el pasado lo has cambiado, porque ayer justo hablaba con otro entrevistado y me decía que había cambiado por completo, ¿no? De unos años para acá, obviamente, esto es un camino a seguir y no sé si tienes tú esa misma tesitura. Bueno, yo creo que nuestro propósito siempre ha sido claro, que al final es un poco eh, intentar que la moda sea una herramienta para que vivamos mejor de la mano de las clientas y de las marcas y que la sociedad en general tenga mayor bienestar. Y eso viene por lo que se llama el triple impacto, ¿no? El impacto de sostenibilidad, el impacto social, y el impacto financiero. Es verdad que nosotros centramos mucho en la parte de sostenibilidad, pero la parte social y de crecimiento económico y de generación de empleos también es muy importante. Y ese siempre ha sido un poco nuestro reto, el hacer que Codicta contribuya a que las personas vivan mejor. Y eso pues se hace un poco pues con este triple impacto, con la aplicación de un modelo de negocio, con la tecnología, ayudando a las marcas a cambiar su modelo de negocio, a incorporar nuevos modelos de negocio y sobre todo a facilitar a las clientas herramientas para que puedan vestir de manera sostenible y mejor y las empoderen el día a día. Yo creo que es un poco el propósito que nos anima, el intentar contribuir a la sociedad de forma positiva, que la moda es una herramienta de transformación social, porque es una cosa con la que estamos en contacto en el día a día y que genera también pues mucho crecimiento económico. Eso no se puede negar. Creo que salía ayer en la revista Moda Es que la moda alcanza el 2,9 del PIB español, eh, y al final la moda pues contribuye al sostenimiento del estado de bienestar y es una de las industrias más importantes que tenemos en España, sobre todo en la parte de comercialización, más que diseño y comercialización, más que de fabricación, por ejemplo, ¿no? Mm.
Qué bueno. Pues y el actual modelo de negocio, yo estaba leyendo que en la plataforma de Codicta, pues lo pudieras explicar concretamente, si ese modelo de suscripción, de cómo funciona exactamente, cómo generáis ingresos. Bueno, ahora nos estamos enfocando mucho en la parte de segunda mano, en todas las prendas que antes habíamos alquilado o teníamos en suscripción. Estamos haciendo ofertas para que las clientas puedan comprar segunda mano y tengan un armario de calidad. En el pasado nos enfocamos mucho en la parte de suscripción, en el cual a la clienta le llegaban 5 prendas todos los meses, pero tenía unos retos operativos y financieros que hacían complicado el despegar si no se metía una inversión bastante grande. Entonces, estamos un poco reenfocando el modelo de negocio hacia la segunda mano y sobre todo también para el alquiler para eventos, principalmente bodas, cenas, navidades y demás, porque nos es más fácil que la clienta adopte este tipo de modelos frente al de suscripción, sobre todo porque hemos visto que la gente ha perdido mucho poder adquisitivo, y a lo mejor mantener una suscripción de 50 euros al mes por temas de prenda les será complicado a nivel de organización y de hábitos, ¿no? Entonces nos estamos enfocando un poco también en dar consultoría a las marcas en temas de segunda mano y alquiler para que ellos implanten su nuevo modelo y queremos evolucionar más bien hacia ser un software que permita a las marcas tener sus propios modelos de segunda mano y alquiler, porque al final lo que vemos es que las clientas van reclamando nuevas formas de consumo, pero que las prendas y la capacidad de llegar a las clientas las tienen las marcas y son ellas las que tienen que ser una herramienta de cambio respecto a otros elementos de la sociedad. Entonces, estamos reinventando el negocio, cambiando el modelo de negocio a ser más B2B y ayudar a las marcas a testar y pilotar estos nuevos modelos como alquiler, pago por uso, suscripción, tanto en consultoría como en software, porque al final son las que tienen el mayor impacto sobre el medio ambiente y son las que tienen la capacidad de fuerza para transformar el consumo, ¿no? Qué bueno, es muy concepto que permíteme la comparación de otro sector y que veremos en un próximo webinar de historias con impacto, que es el de IKEA con los muebles y su aplicación. Entonces, efectivamente, lo que yo había visto era esa tendencia, ¿no? De, también de que me comentas, utilizar como software, cambiar de B2C a B2B y bueno, efectivamente tú has probado estos años, ¿desde qué año empezasteis Ecodicta? Porque efectivamente ha sido como esos primeros años, ¿no? Que visteis esa tendencia que comentabas de Uber, de tal, y de Airbnb, a ahora cambiar totalmente de modelo. ¿Desde cuándo empezasteis más o menos Ecodicta? 2019 más o menos, más o menos. Hubo un periodo de 6 meses de conceptualización a través de lo que te digo de la Escuela de Organización Industrial, pero sí, sobre 2019 empezamos a comercializar. Qué bueno, qué bueno. Pues mucho ánimo. Yo creo que también mi propia y mi humilde visión también creo que va por ahí, ¿no? Tecnología, apoyar también esas marcas que son las que tienen la fuerza de cambiar las cosas, ¿no? Eh, eh, con esa plataforma pueden crear un modelo de negocio absolutamente nuevo que es súper bueno. Genial. Muy bien, No, pues y al gracias por final, comentarme. sí, ahora que hablas de IKEA, disculpa que te interrumpa, Sí, no, es no. algo que vemos diferencias cuando nos reunimos con marcas y empresas de fuera, o cuando nos reunimos muchas veces con marcas españolas. Cuando vamos con empresas de fuera, ellos ya al menos tienen el concepto, la idea de que necesitan generar crecimiento económico desligado de la producción física. Que este mundo de consumir por consumir y de prendas o muebles de usar y tirar ya no tiene sentido porque al final estamos viendo como los nueve límites planetarios se están agotando o los 9 límites planetarios hemos superado ya 6 y los otros 3 pues tampoco tardaremos mucho. Hemos visto como al final, sobre julio, junio, menos dependiendo del país, se agotan los recursos que la Tierra es capaz de generar y otros indicadores que los científicos nos están comentando sobre la capacidad del planeta y los ecosistemas de regenerarse. Y las marcas tienen que empezar ya a pensar un poco cómo pueden generar ese crecimiento económico, ese bienestar asociado a crear trabajo y a crear oportunidades, desligarlo de la producción física, que es el principal problema que tenemos. Las sociedades sobreconsumen y sobreproducción. Cuando vamos con las marcas de fuera, lo tienen claro, a pesar de que es difícil y es entendible con marcas tan grandes, con tanta complejidad,
en su gobierno, porque yo que vengo de ciencias políticas, muchas de las empresas no hablamos de lo que es su gobernabilidad, pero al final una empresa como IKEA, con sus inversores, su consejo de administración, sus filiales, es un gobierno muy complicado y muy difícil de implementar cambios, ¿no? Pero al menos ya las empresas de fuera, incluso también podríamos citar aquí a Decathlon, ellos ya piensan un poco en cómo generar ese crecimiento económico sin necesidad de producir más, pues a través de modelos de alquiler, de segunda mano, de reparación, de hacer muebles o hacer productos más duraderos, o incluir suscripciones o diversificar el negocio, ver un poco cómo apalancarse la marca para pasar de producto a servicio, pasar de ser un producto a ser un ecosistema de servicios, ¿no? Cuando nos reunimos con las marcas españolas, mm, yo creo que no lo ven o al menos no lo transmiten y van un poco en la línea de seguir fabricando hasta ver un poco qué pasará mañana. Yo creo que es la principal diferencia y es un error estratégico porque el mundo va por un lado y en España parece que va por otro lado por no tener esa visión estratégica, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser clave en el siglo XXI, la aplicación de las nuevas tecnologías, la confluencia con la sostenibilidad y sobre todo repensar toda la sociedad y cómo consumimos y cómo vivimos y yo creo que en otros países puede ser porque a lo mejor los consumidores allí les apretan más. Por ejemplo, en Francia están haciendo leyes anti-Shein, han dado un bono de reparación de ropas de 500 millones de euros. Están haciendo bastantes cosas porque el legislador o el consumidor los presiona más a las empresas o porque las empresas tienen una visión más horizontal y están viendo otras cosas, pero estamos viendo que en España en ese sentido vamos retrasados respecto al resto de Europa y son cuestiones claves para ver si el día de mañana tenemos estado de bienestar o no. Si nuestras empresas son menos competitivas, el Estado va a ingresar menos y va a tocar recortar en pensiones, va a tocar recortar en sanidad, va a tocar recortar en un montón de sitios que no nos gustaría recortar. Entonces, si no tenemos empresas competitivas y no hay dinero para pagar el estado de bienestar, no va a haber estado de bienestar. Eso es algo que tenemos que quedar claro. Y la visión transformadora que vemos en las empresas europeas de desligar ese crecimiento económico de la producción física, pues yo creo que es muy importante porque al menos te lo expresan luego más o menos, pues cada uno hará más cosas, menos cosas, bordeará más el greenwashing, hará más cambios en el modelo de negocio, depende de muchos factores, como te he dicho antes, sobre todo pues de la gobernabilidad es complicado en una gran empresa y transformar un gigante es muy complicado. En ese proceso de transformación, pues muchos gigantes van a caer, pero el que consiga hacerlo bien, pues seguramente perdurará dentro de 30 o 40 años y el que no lo consiga hacer bien esta transformación, esta transición, pues simplemente desaparecerá y vendrán otros, como ha pasado en toda la historia de la humanidad con las empresas, con las personas, con los países, con las sociedades y con todo, ¿no? Correcto, yo también estoy de acuerdo, pero que aquí en España nos cuesta pues, tomar conciencia un poco más, nos lleva un poco más de tiempo, pero espero y que pues este mensaje también que hay y esta visión acabe calando, ¿no? Y que tengamos ese recorrido aún mayor, que invitemos a que la gente se transforme, porque si no hay otra máxima, ¿no? Que suele decir que es que estamos en constante cambio, entonces, y cada vez parece que sé que es más rápido, ¿no? Así que muy bueno. Pues Cada vez se está sí, sí, acelerando totalmente. y eso es una complicación porque se amplía la brecha, ¿no? Lo podemos ver, Sin duda. por ejemplo, hace 20 años en Europa había empresas que eran más o menos homólogas a las estadounidenses en todos los ámbitos, con mayor o menor tamaño respecto a las estadounidenses, pero hoy en día te coges las 10 empresas más importantes del mundo, que casi todas son americanas o chinas, o podemos incluir pues la Arabia Saudí, Aramco, no hay homólogas europeas. Las grandes empresas europeas han quedado detrás respecto a las grandes empresas americanas. Que algunas son relativamente recientes para lo que es una gran empresa, tienen 20 años, 25, 30, 40, pero los europeos no hemos podido seguir ese ritmo en esta transformación que hemos visto en los últimos 20 años y eso está haciendo que además se acelere y más aumente la brecha, ¿no? Pues sí, comparto esa reflexión también, Raúl. Y yo enfocándome a tu día a día en Ecodicta, como CEO, tu rol actual que tienes,
¿cuáles son tus principales responsabilidades? ¿Dónde se te va el tiempo y el esfuerzo y la mente en Ecodicta? Bueno, pues cada día yo creo que es un poco diferente, desde comunicación, marketing, charla, eventos, gestión de la operativa del día a día, temas administrativos, redes sociales. Es verdad que, por ejemplo, todo el tema de operaciones y muchas de las cosas también la llevo en conjunto junto a mi esposa. Somos una empresa pequeña, actualmente ahora somos solo 5 personas, entonces intentamos hacer cada uno un poco de todo, pero siempre en equipo. Y luego tenemos una relación muy transversal con con las otras 3 personas que colaboran con nosotros, porque intentamos implicarles en todos los ámbitos de la empresa para que tenga una visión global de lo que es todo. Al final, el marketing tiene que ver mucho con el modelo de negocio, las operaciones tienen que ver con el marketing. Eh, Muchas de las veces las empresas están muy divididas o estancadas por la hiperespecialización, eh, pero hay que entender que todo es un ecosistema y que todo está interrelacionado de una parte en otra, ¿no? Al final todo es transversal y vertical. Entonces intentamos crear una cultura donde cada persona que esté con nosotros se pueda expresar y pueda opinar de cualquier ámbito de la empresa, porque al final las ideas y el debate es lo que nos impulsa a nosotros. Entonces, aquí hacemos un poco de todo, ya te digo, cada día es diferente. Y al final, al ser una empresa pequeña, te haces un poco, conoces un poquito todo sin ser experto en nada, ¿no? Al final es un poco, pues, em, necesitas también tener una visión de todo para también cuando contratas externos o cuando reclutas personas o cuando incorporas personas, puedas hablar el lenguaje de una persona de marketing, puedas hablar el lenguaje de una agencia de SEO, puedas hablar con un programador y decirle y transmitirle lo que quieras, puedas hablar con una marca y saber cuál es tu estética y cuáles son las prendas que necesitas. Necesitas tener un perfil muy generalista cuando estás en una empresa pequeña y más como C de una startup que toca muchos palos como nosotros, ¿no? Entonces, ya te digo, cada día es un poco diferente, pero más una posición generalista, ¿no? Al ser una empresa pequeña. Son retos que está claro que el dinamismo te lleva, lo llevas en la sangre y el resolver lo que haga falta, está claro que Sí, sí, en una situación así son constantes resolución de problemas o de retos, ¿no? Lo llamamos problema, parece que lleva una connotación negativa, ¿no? Pero sí, sí, te hacen llevar al máximo tu capacidad, qué bueno. Y claro. sobre Ecodicta, Raúl, ¿podrías compartirnos algunos datos de facturación y crecimiento que has tenido desde 2019 que comentabas que empezasteis? Bueno, ahora estaremos facturando en torno a los 100.000 al año más o menos. Es verdad que nuestro mejor año fue hace dos, que superamos la barrera de los 130.000. Y bueno, pues ese acumulado que comentábamos al principio. Sí hemos notado una bajada en la facturación, yo creo porque la gente también está muy saturada de moda, porque los canales de adquisición también han crecido mucho por esa pérdida de poder adquisitivo. Entonces yo creo que bueno, que es un sector, moda está muy saturado, donde la gente recibe muchos impactos y está ya un poco aburrido de todo eso. Entonces hemos caído un poquito de facturación respecto a otros años, este año seguramente. También todas las problemáticas que hemos tenido desde la pandemia, pues han hecho que sea una zozobra constante. Y lo hablo mucho con otras startups de moda y de moda sostenible, em, que antes tú sabías más o menos hacer una cosa y podías estimar los resultados que podías tener, sobre todo pues temas de marketing online, pop-ups o demás, y que ahora un poco la gente está en ese sentido perdida, porque lo que no crees que te va a funcionar, de repente te funciona y pegas un boom, y lo que a lo mejor trabajas y creías que iba a funcionar muy bien, pues de repente te encuentras que no funciona nada, ¿no? Y en la parte de marketing y empresarial estamos viendo poco ese lado. Es un poco lo que hablábamos antes del manejo de la incertidumbre. Los canales de adquisición han subido de precio, somos muy dependientes de los algoritmos que no sabemos muy bien cómo domarlos. El mundo está un poco loco en general y es difícil todo. Pues yo creo que que ese manejo de la incertidumbre se está acelerando, como contamos también antes, ¿no? Y realmente es complejo, ¿no? Yo creo que hay que tener esa metodología
de growth, ¿no? De experimentación en el ámbito del marketing, la comunicación y, bueno, alineado al final al negocio, al impacto del negocio y es ensayo y error. Es bueno. Ensayarlos. Preveo, exacto, preveo que pues, vamos a pensar en ideas, las estimo cuál va a ser el impacto que tiene, el esfuerzo que me va a conllevar y empiezo a clasificar y a dar prioridad en base un poco a esos dos conceptos y bueno, pruebo qué tal funciona, mido, tal, o sea que hay que estar como otros compañeros que vienen del marketing, ese perfil, o sea, esa metodología de growth creo que viene muy bien para Sí. proyectos como estos. Está claro en general, pero más aún, ¿no? Para Ecodicta, con esta estructura que tenéis. Qué bueno. Y Y eso es justo lo que comenta la metodología de growth. Al final lo que te permite pues es fallar con el menor dinero posible y lo que te funciona pues reforzarlo. Pero es verdad que antes yo creo que la metodología de growth te permitía a lo mejor esos aprendizajes que se mantenían estables en el tiempo, pero yo creo que ahora cambia todo tan rápido, que hay que ser muy activo en ese manejo de los cambios y la incertidumbre y pivotar y moverse muy ágilmente, porque a lo mejor lo que con una metodología growth te funciona hace 3 meses, ahora no te funciona y no vas a saber por qué, porque a lo mejor, pues como te decía, la sociedad está cambiando muy rápido, los hábitos están cambiando, de repente se pone de moda una cosa, de repente no, pues ya solo con la situación geopolítica, política y social, estamos viendo que todo está en un momento de ebullición, ¿no? Por así decirlo. Eh, y entonces yo creo que hay que ser muy ágil en desechar lo que no funciona y impulsar lo que sí funciona, teniendo en cuenta que esos aprendizajes posteriores van a servir de poco en el tiempo respecto a lo que antes funcionaba, ¿no? Por ejemplo, antes de la prepandemia, mucha parte de las empresas o del marketing se enfocaba mucho, pues, básicamente en una metodología matemática de adquisición de clientes, em, que eso yo creo que ahora ya no funciona, ¿no? Ya es muy difícil esa parte ya de matematizar, la parte de marketing o la parte de modelo de negocio o todas esas partes, em, se ha complicado mucho por ese momento de ebullición que estamos viviendo en todos los ámbitos, ¿no? exacto, yo creo que, bueno, cada vez se ha hecho más generalista el marketing, se ha dado acceso a más perfiles, entra más gente. Yo creo que todo eso lo complica, todos los canales de redes sociales, la omnicanalidad que se exige. ¡Fua! Es súper complicado, súper. Muy Muy complicado, sí. complejo, exacto, muy complejo para una estructura, ya hasta para las grandes, pues lo hace muy complejo, pero pues para los que no tienen esa capacidad, pues obviamente aún más, ¿no? O sea que Ujú. efectivamente hay que, bueno, lidiar cada vez más con esa incertidumbre, como bien decía. Y sobre los planes de crecimiento, comentabas antes, Raúl, que ibais enfocados más a darle ese giro de ir a B2B, de hacer esa plataforma para las marcas directamente. Mm, ¿Va todo en torno a esos planes de crecimiento? ¿Va también a abrir mercados? ¿Cuál es un poco la estrategia que nos puedas contar, obviamente, ¿no? Para entender bien cuál es ese plan a futuro que tenéis para Ecodicta? Sí, yo creo que sobre todo es incorporar las nuevas tecnologías para ayudar a las marcas a hacer pilotos y pivotar un poco su modelo de negocio, abrirles nuevos canales de distribución a través de un software B2B que les ayude en esa parte, y les permita introducir esos modelos de pago por uso, de suscripción de segunda mano, de una forma ágil, porque en otras partes del mundo y de Europa lo están haciendo y aquí no se está haciendo de momento de forma masiva, ¿no? Yo creo que van un poco, nuestra estrategia va un poco en ese lado, porque vemos que las marcas son las que tienen realmente ahora mismo la capacidad de cambio y la capacidad de transformación. Al final, si tú facilitas al cliente nuevos modelos de consumo, el cliente, si son iguales o mejores a los que hay ahora, o también hay que pensar un poco que el cliente, pues en algún momento alquilará, en otro comprará, y en otro venderá, como pasa en otros sectores. Y en moda el cliente ya no es solo un receptor pasivo, sino que es un actor. El cliente un día te compra,
y otro día te vende su misma prenda, que estamos viendo con plataformas de segunda mano. Entonces, las marcas deben entender que el consumidor cada vez más quiere tener voz y quiere ser protagonista y quiere sentirse parte de una comunidad y para eso tienen que empoderar al consumidor y una parte de empoderar a ese consumidor puede ser ofrecerles modelos de alquiler que les permita mayor flexibilidad a la hora de relacionarse con la marca y modelos de segunda mano donde el cliente también pueda ganar. A lo mejor la marca tiene que ganar un poco menos para que el cliente gane un poco más y así mantenerse en el tiempo y ofrecerle a este cliente estas nuevas herramientas que le permitan empoderarse porque si no lo hace la marca de moda, el cliente venderá en Vinted o en otras plataformas y ahí la marca pues se está perdiendo su capacidad de decidir dónde se muestran sus productos, con qué fotos, con qué otras marcas se relacionan dentro de una misma plataforma y estará perdiendo ingresos. Todo lo que sea eh, que tu prenda o tu objeto o tu producto se comercialice en una plataforma donde tú no ingresas nada, pues es una pérdida para la empresa realmente. Claro, ya teniendo al cliente, ofrecerle esas opciones que, por supuesto, pues, al final ahí quedarán estas plataformas de segunda mano generalistas, pues siempre estarán y entiendo que no sé cómo evolucionará, pero obviamente pues es una opción más al consumidor, pero creo que tiene mucha fuerza que, ¿no? Que todas las marcas de moda pues digan, oye, sé que has comprado algo tanto online como físicamente porque tengo ya fidelizado nuestro canal de fidelización, pues te ofrezco el que si te has cansado de esta prenda que compraste en 2019, pues nos la vendas y sacas tanto por esto, vales. Yo creo que entra perfectamente dentro de una operativa de una marca grande, pero hay que saber implementarlo y bueno, ahí estaréis vosotros seguro para Sí, ayudar a... igual que por ejemplo, sí, igual que por ejemplo yo recuerdo mucho el debate que hubo hace tiempo entre retail físico y online y offline, o más bien dicho, entre el retail físico y el online, que la gente se escribía uno en otro. Se hablaba del apocalipsis del retail, de que la gente no iba a volver a las tiendas. Hemos visto como con la pospandemia la gente ha vuelto de manera masiva a las calles y se ha frenado un poco esa pujanza del online. Yo creo que las cosas no son blancas o negras, sino que tienen que estar integradas. Y ahora, pues como tú comentabas, ahora se habla de omnicanalidad, ¿no? Se habla de que tienes que estar donde realmente está el cliente. Si el cliente un día quiere comprar online, tú tienes que estar. Si el cliente se mete en redes sociales, tú tienes que estar. Tienes que ir a buscar al cliente y no ser, no poner tu tienda y quedarte pasivo. Cada vez estamos viendo como las tiendas, por ejemplo, en moda y en otros sectores, están ofreciendo experiencias, ¿no? Lo hemos visto también en automóviles, eh, que han creado espacios y coworking y en bancos también, y espacios de experiencias donde los clientes van al tal o intentar buscar un poco qué es lo que quiere el cliente, dónde está y estar allí. Y yo creo que con los modelos de compra-venta, alquiler y suscripción va a pasar un poco igual. Ahora nosotros cuando empezamos con el modelo de alquiler había un poco de suspicacia en las marcas porque decían, bueno, este quiere que alquile y que no me compren. Y yo le decía, no, si luego lo que quiero es que algunas veces te compren, otras te alquilen, otras te vendan y el cliente pueda tener flexibilidad. Y yo creo que en un futuro, igual que se ha visto la omnicanalidad y la intersección entre físico y online, donde tú puedes comprar online y devolver en tienda, yo creo que con estos nuevos modelos de propiedad, por así decirlo, también va a pasar y en un modelo y en un futuro se van a unificar y va a ser común que las marcas den al cliente la oportunidad de comprar, vender y alquilar, porque tiene sentido para el cliente y porque tiene sentido para hacia donde está evolucionando la sociedad y porque tiene sentido también a nivel legal y legislativo y a nivel medioambiental. Entonces, em, creo que al final se va a unificar y vamos a hablar de un modelo de negocio donde haya mucha más interacción entre marca y cliente y la marca le dé más opciones al cliente de estos nuevos modelos de propiedad em, o de uso, por así decirlo, y va a estar todo junto, igual que hoy en día el retail físico y el online no se entienden si no interactúan entre sí cuando eres una marca o una empresa, ¿no?
Yo creo que has ido respondiendo la pregunta que te iba a hacer de esa visión, hacia dónde van las tendencias. Creo que lo hemos dejado bastante claro entre lo que has ido aportando tú. Entonces, no la voy a repetir, pero sí que me quedaba ahí una duda en cuanto a los mercados en los que operáis. ¿Estáis solo centrado en España o hacéis, también tenéis clientes fuera de España? Bueno, principalmente en España, hemos tenido algunos clientes en Portugal, pero principalmente nos centramos en España por tema de operaciones y escalado. Al final, en Europa realmente em, no es un mercado unificado con Estados Unidos. Cuando tú estás en Estados Unidos, pues tienes una empresa en Wisconsin, puedes vender en Seattle o donde sea sin ningún tipo de problemas. En Europa realmente no hay un mercado unificado porque hay ciertas barreras culturales, idiomáticas y de logística que impiden que sea realmente un mercado unificado. Entonces, estamos en España porque ir fuera es costoso. Y hay unas ciertas barreras, como decía antes, culturales, idiomáticas y de logística que impiden a una pequeña empresa irse fuera, sobre todo nosotros por el modelo de negocio y la operativa que tenemos cuando teníamos la suscripción, que al final era un envío de ida y vuelta con opción a cambios también. Entonces, eh, puedes enviar, si eres una marca de moda o en otros modelos de negocio es más fácil internacionalizarse, teniendo en cuenta este tipo de barreras culturales, pero para nuestro modelo de negocio la escalabilidad y la internacionalización es muy complicada. También de ahí viene el intentar girar o pivotar el modelo de negocio hacia un modelo B2B que sea más fácil de escalar. Muy bien, yo creo que efectivamente haceros fuerte en España, que os lo pone muy complicado para salir y veremos en el futuro, ¿no? De cómo visualizas Ecodicta de aquí a más años. Bueno, esta reflexión también te la hago, ¿eh? O sea, ¿cómo visualizas de 5 a 10 años, vamos a decir, medio largo plazo a Ecodicta? Es complicado. Al final, nosotros tenemos claro que tenemos que aplicar el propósito que hablamos. Tenemos que tener el ADN y la cultura empresarial que no cambia, eh, o que va haciéndose transformaciones con el tiempo, pero que el núcleo de ser una fuerza de bienestar y de mejora de la sociedad sea clara. Y a partir de ahí, pues un poco ver cómo evoluciona la empresa. A nivel empresarial, pues nos gustaría ser una empresa fuerte, una empresa que tiene impacto, una empresa que crece, una empresa grande, porque así vamos a poder ayudar más. Entonces, eh, y aplicar las nuevas tecnologías nos van a permitir pues el poder crecer y el poder tener ese impacto. Entonces, ¿cómo veo a Ecodista en un futuro? Pues seguramente como una empresa que ayuda a otras empresas y a las clientas a mejorar su vida y demás. Eh, y cuanto más tamaño tengamos, más vamos a poder ayudar. Sin duda, sin duda. Pues que todo sea así, Raúl. Y me gustaría como hacerte las últimas preguntitas. Una, con esta parte de tendencia, de visión de futuro de la sostenibilidad, qué mensaje le das tú a un líder empresarial ahora que hablabas, ¿no? Que os estáis acercando a las marcas de moda? ¿Cuál es el mensaje que le das más, no sé si es más racional o más inspiracional, pero me gustaría saberlos. No, yo siempre tiro más por la parte, por la parte racional que por Racional. la parte emotiva o aspiracional. Yo creo que el mensaje es que aunque lo que hemos estado comentando un poco en la entrevista, que ahora todo está en ebullición, que no está abierto al cambio y no sea capaz de ser ágil en las transformaciones, simplemente se va a quedar atrás, que es complejo porque hay un miedo y una alergia al cambio, sobre todo cuando estás en ciertas posiciones. Es más fácil seguir la corriente que a lo mejor ser audaz o ser valiente, que seguramente muchos que lo intenten van a fracasar, pero el que no lo intente va a fracasar seguro. Entonces, yo creo que sobre todo el estar abierto al cambio, el no tener miedo, el colaborar también con otras empresas, aunque parezcan competencia, el tejer puentes, el tratar al consumidor como un ciudadano racional y que no tratarles muchas veces como si no supieran. Eh, yo creo que esas son las herramientas que van a hacer que las empresas triunfen o no. Sobre todo el estar abierto al cambio y el estar abierto a hacer cosas valientes y que además hoy en día, como comentábamos antes también, con la metodología Growth no es tan complicado como era antes.
Totalmente. Pues ¿no? Una buena reflexión para que les llegue el mensaje a esos líderes empresariales, ¿no? Que nos escuchen. Y ya por último y para cerrar, siempre intentamos dejar esta preguntita para este momento final y ¿hay alguna persona, vamos a decir, accesible que quieras que entrevistemos, aunque sea de otro sector? Alguna vez nos han dicho, no sé, alguna figura internacional que es muy difícil de llegar, pero si quieres dejarle el testigo también a alguien que conozcas, que digas, oye, pues le voy a ceder el testigo a esta persona de este proyecto que seguro que que le va a encajar y que tiene mucho que contar. ¿Hay alguien por ahí que tengas en mente, Raúl? Bueno, a mí me gusta mucho cuando hacen entrevistas a personas que llevan tiempo ayudándonos, que son nuestros mentores que entraron en 2019, como es David Zarayón de Induba, Francesca Tura de Tences TV o Luis Moreno, que estuvo en Javas Media y ahora está un poco más de freelance. Son personas muy interesantes, son personas que nos han ayudado mucho a nosotros y que siempre es un placer hablar con ellos porque tienen una visión muy amplia y son buenísimos, son unos cracks, los tres. Te doy tres Fantástico, nombres, no pues. uno. Exacto, a falta de nombres, pues mira, nos has dejado ahí un legado. De hecho, aquí estará el testigo de que les hemos hecho una invitación. Vamos a ver si la formalizamos y si nos dan audiencia, ¿vale? Pues nada, Raúl, vamos a dar por finalizada la entrevista. Siempre es un placer. Yo suelo dejar un mensaje claro que no es menos contigo. Me parece una persona brillante con mucha valentía y nada, invito a que pues sigas con ese ímpetu y actitud que seguro que va a ir Ecodicta a ese punto, esa visión, ese propósito, a conseguirlo y a llevarte a esos 5 o 10 años que hemos hablado antes, ¿no? De dónde vais a estar. Y así que historias como la tuya, Raúl, son las que inspiran y que nos recuerdan que tenemos el poder de marcar una diferencia. Así que gracias por compartir tu visión y para mí, y seguro que para muchos, eres una persona a seguir. Gracias por aportarnos tu aprendizaje y tu camino. Nada, Alberto, pues ha sido un placer estar hoy con vosotros. Muchas gracias a ICC por dejarnos este ratito y brindarnos esta oportunidad. Y cualquier cosa, pues, si algún espectador o oyente me quiere conectar, en LinkedIn me gusta publicar y dar la chapa, entonces Raúl González Miguel me pueden seguir o en redes sociales de Codicta, que siempre intentamos, pues, ayudar y concienciar. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Raúl. Un Un saludo y estamos en abrazo. contacto. Adiós.